continuidad a la presentación de mi trabajo de tesis del 2005, yo empiezo con un epígrafe que es de Tamarón, que dice: Dios es irónico y ha agravado el castigo de Babel, añadiendo a la confusión de lenguas el espejismo de los falsos amigos, para humillación de los presuntuosos y cautela de los prudentes. ¿Qué es eso? Pues nosotros vemos que el primer objetivo de ese trabajo es justamente que tengamos que tengamos cautela en el trabajo del léxico. Muchos de los elementos que llaman la atención, principalmente los mitos, están dirigidos a las creencias que tenemos con relación al español y portugués, siempre pensando que una cosa es otra o simplemente es la otra mezclada. Entre la similitud del portugués y el español presenta muchas ventajas en ese proceso cuando estamos estudiando, aprendiendo español y portugués. Voy a hablar siempre de portugués como lengua extranjera y español como lengua extranjera. Y ese es un motivo de preocupación para algunos investigadores. El estudio de esas adquisiciones, según Marta Baralo, nace relacionado a la actividad de los profesores. Los profesores van identificando los problemas y intentan encontrar una metodología que les permita ayudar a los alumnos a cometer menos errores o a no cometer errores al expresarse en la lengua meta. Ese trabajo nace de mi experiencia como autodidacta en la lengua, es decir, mi primer contacto y mis primeros contactos con la lengua española se dieron en un ambiente en que yo estudiaba la lengua para mí misma sin asesoría de profesores. Luego en la universidad, el año 92, empecé en el curso de Letras de Español y allí es donde empiezo los estudios sistematizados de español. Como docente, luego, y como discente, esa experiencia de poder ser a la vez docente hoy y antiguamente haber pasado por el proceso de adquisición de la lengua y de aprendizaje del español como lengua extranjera, me fui dando cuenta de que hay la necesidad de sistematizar temas fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos que están todos en ese proceso de adquisición, tanto del portugués como del español, en mi caso del español. Entonces, a muchos les parece o nos parece, como del proceso de autodidactismo, nos parece muy fácil adquirir, casi como si fuera un proceso de adquisición natural de esa lengua extranjera, al contar que estas lenguas son hermanas, son semejantes, por lo tanto puede ser que eso nos transmita una cierta facilidad. Esa facilidad puede convertirse después en la adquisición también de errores difíciles de erradicar si no salen a la luz en el aula, ¿no? ¿Qué pasa? Pues cuando se tratan de lenguas similares, entonces hay muchos puntos favorables para el aprendizaje, pero igualmente hay puntos que se tratan de inconvenientes más que ventajas. Esa creencia de que es un proceso fácil genera un descuido en la pronunciación, en la sintaxis. Nosotros vamos un poco más relajados y nos lleva también al hecho de que podamos hacer transferencias de una lengua a la otra como si se tratara de un idioma solo. La mayoría de esos estudios se centran fundamentalmente en el ámbito de la gramática o de la fonética, en que se trabajan arreglos, aciertos, errores, pero la atención a esas colisiones semánticas va avanzando con pasos lentos. Son elementos que dependen de hacer un recorte sincrónico o bien una opción diacrónica en que se hace falta estudiar lingüística histórica para entender muchos de esos procesos.
La semántica contrastiva, la significación contrastiva de esas dos lenguas presenta una complejidad que abarca tanto las variantes diastráticas, donde tenemos el cambio de significado de una misma palabra dependiendo del nivel de lenguaje, del nivel de registro o del nivel cultural del hablante, como también de variantes diatópicas, en que depende de la zona del lector, en que está situado el lector, de su variedad, así como la interpretación de un mismo vocábulo, distinguiéndose a partir de la nacionalidad o de la naturalidad del lector, tanto para el caso del español como el caso del portugués. Por eso nosotros restringimos a partir de mi vivencia del portugués brasileño y del español, de este caso, el español de España. Eso nos permite restringir la región, las variedades de lengua que estamos utilizando. Sin embargo, las oportunidades que nosotros tengamos de ampliar estos conocimientos con otras variedades van influenciando directamente y vamos registrando también las oportunidades, las otras variantes que vayan apareciendo, principalmente, y ese trabajo se da principalmente a partir del momento que voy yo difundiendo mi trabajo en otros grupos, tanto en conferencias como mesas redondas, como talleres, y principalmente volviendo a la clase. Eso que estamos haciendo siempre es algo diferente. El contacto, la presentación de ese trabajo de investigación a los grupos siempre se da de modo diferente. Bueno, en una evolución diacrónica, nosotros vamos detectando diferencias de significados y a veces no totalmente de significados, pero de matices o de registros de una lengua o de otra. Cuando elegí estudiar los heterosemánticos presentes entre el portugués y el español, vemos que he visto que esa temática intriga mucho a lectores, a profesores y también a personas que no han estudiado nunca ninguna de esas dos lenguas, sin embargo, que tienen un interés, bien por el español, bien por el portugués y lo contrario. Hemos visto que en los manuales didácticos, manuales de aprendizaje de esas dos lenguas, todo ese trabajo va a estar casi ausente o muy escaso. Muchas veces se restringe a nada más, nada menos que listas de falsos amigos, como nosotros hemos visto incluso en nuestra experiencia con falsos amigos aquí. Nosotros partimos con base de la lingüística aplicada, el análisis contrastivo, análisis de errores y análisis de interlengua también, todos en el proceso de identificación de estas palabras semejantes entre el portugués y español. Esa similitud gráfica que existe y que ya hemos detectado es uno de los puntos que confunde al lector. Su actitud no siempre es de búsqueda de solución para ese problema, puesto que con frecuencia no es consciente de las consecuencias negativas que puede ocasionar una interpretación errónea de este tipo de vocabulario. El contexto es una solución de la interpretación general para la comprensión específica, porque nosotros tanto el caso del portugués como lengua extranjera, como español como lengua extranjera, no somos considerados hablantes o aprendices de nivel 0. Dado una confirmación de ese dato, es que en más de 15 años de docencia